para el contexto en el que nos encontramos, y es acerca de la neurodiversidad e inclusión. Vamos a hacer una mirada rápida hacia el contexto escolar. Vamos a ver los conceptos de diversidad, de inclusión, de equidad, todo lo que tiene que ver con este momento en el cual nos encontramos a nivel institucional, a nivel educativo. Como estamos con varios egresados, me gustaría saber en qué se encuentran en este momento ejerciendo su profesión. Entonces los voy a estar leyendo en el chat y asimismo podemos hacer más dinámica esta jornada del día de hoy. Entonces, permítanme que acá voy a estar en el chat. ¿Todos tienen acceso al chat? ¿Sí, Jenny? Sí, todos tienen, no hay restricción. Ok, entonces la idea es que por favor me vayan escribiendo en qué sector en este momento se encuentran desempeñando su rol profesional. En este momento Marta y Sonia están escribiendo. Ya las leo entonces ahí en un segundito. Entonces, inicialmente, quiero que piensen y observen esta imagen que tenemos aquí en este círculo. ¿Listo? En este momento estamos observando un cerebro, una estructura con diferentes colores, ¿cierto? No tenemos una simetría. Daisy, eres magíster en educación y eres coordinadora de responsabilidad social empresarial. O sea, ¿estás en este momento en el ámbito educativo o solo laboral del tema empresarial? Sonia me dice que es licenciada en idiomas, docente de inglés y sociales. Tienes un grupo bastante fuerte, entonces tienes sextos, séptimos y octavos. Es un grupo y unos estudiantes con los cuales pues podemos tener diferente población y sobre todo neurodiversidad, ¿cierto? Marta está trabajando con Secretaría de Educación en un colegio en Suba con grado segundo. Entonces le pregunto a Sonia y a Marta, ¿tienen estudiantes con neurodiversidad? Creería yo que sí, ¿cierto? Entonces, neurodiversidad, ¿todos sus estudiantes son iguales? En el aula de clases en el que ustedes se encuentran, donde dan clases, en ese contexto en el que ustedes en este momento están trabajando, asumo, me imagino que deben tener mínimo 5 estudiantes con diversidad, ¿cierto? Con algunas características, con algunas habilidades, algunos con algunas dificultades. Y pues la idea del día de hoy es que podamos hacer un barrido rápido y llevarnos muchas ideas para poder también abordarlas en nuestros contextos educativos. Paola, tú eres docente preescolar, entonces creo que en los chicos del preescolar, en nuestros chiquitines, es donde más estamos en ese proceso de adquisición, afianzamiento de las habilidades también, de los precurrentes, donde también tenemos la identificación de esas dificultades y con las estudiantes que más estamos haciendo unos procesos tanto de estimulación, de afianzamiento, de diagnósticos también, remisiones para poder generar esos procesos que se requieren a nivel pedagógico y a nivel educativo. Julián nos dice que es docente de matemáticas, también tiene entonces la población de grados séptimos y grados octavos. Lina nos dice que es especialista en derecho procesal, es maestra de teología y da clases de grupos de 11 a 15 y de 25 hasta 32. Ok, ya tenemos de pronto aquí otro proceso pedagógico y académico con un grupo poblacional o un grupo etario también mayor. Riveros Chaparro nos dice que es docente de primaria vinculada a la Secretaría de Educación. Las personas que en este momento están vinculadas a la SED deben estar desarrollando, ejecutando y participando en los programas de inclusión de las instituciones educativas. Es decir, que no es desconocido el proceso o la normativa del decreto 1421, no es desconocido todos los procesos también que llevamos a cabo de implementación de programas de educación inclusiva. Entonces, pues la idea es que también participemos, sigamos
contestando o respondiendo algunas preguntas a través del chat. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver entonces hoy? Nos vamos a dividir en tres momentos. En el primer momento vamos a abordar temas de neurodiversidad, el concepto, discapacidad y aparte vamos a ver algo de trastornos del aprendizaje. Lo que tiene que ver con trastornos del aprendizaje, discapacidad y pues la diferente clasificación o lo que podemos encontrar allí, aborda todo lo que tiene que ver con procesos de educación inclusiva, que sería nuestro segundo tema. Dentro de esa inclusión vamos a ver qué es igualdad, qué es equidad, el decreto 1421 y la realidad que enfrentamos nosotros en las aulas, ¿listo? Independientemente si estamos en un sector educativo público o privado, todo el decreto nos tiene una cobertura general, ¿listo? Independientemente del contexto en el que nos estemos en este momento laborando, debemos tener en cuenta que ese decreto aplica para todas las instituciones, no solo para los procesos educativos de la básica primaria, de media y de bachillerato, sino también interviene en los procesos de formación de pregrado, posgrado, en personas adultas. Tenemos también población y en los niveles de nuestra Secretaría de Educación, en las nocturnas y los estudiantes que se encuentran vinculados con extraedad, en las nocturnas también aplican estos procesos de educación inclusiva. Y en un tercer momento, pues vamos a abordar rápidamente lo que tiene que ver en el contexto escolar con las estrategias que implementamos. El diseño universal para el aprendizaje DUA, plan individual de ajustes razonables, PIAR, y la flexibilización curricular. Entonces, ¿dónde podemos flexibilizar? ¿Cómo flexibilizamos? ¿Y en qué estamos de pronto fallando en cuanto a esa flexibilización que estamos haciendo en el aula? Paola nos dice que este año tiene un estudiante con trastorno del comportamiento posicionista desafiante, ya lo vamos a ver en dónde lo vamos a clasificar, y el año pasado tuviste la oportunidad de estar con un estudiante con autismo. Perfecto, entonces ya también tienes ahí experiencia. Nesli nos dice que está en grado primaria en Ricaurte. Marta dice que tiene niños con dislexia, dislexia. Tienes de todo, o sea, lo que estamos abarcando en nuestro primer grupo que dice neurodiversidad, encontramos dislexia, dislexia, que serían trastornos del aprendizaje, discapacidad cognitiva leve, parálisis cerebral con movilidad reducida, hipoacusia van dentro del grupo de los estudiantes con discapacidad. Entonces, digamos que estamos manejando el mismo idioma. Lo bueno es que ustedes ya han tenido experiencia con esta población también, ¿cierto? Entonces, en esta primera imagen o en este primer video, también quiero que me escriban a qué los evoca o a qué de pronto los puede conectar con esos estudiantes que ustedes tienen en el aula. ¿Qué los lleva a pensarse esas fichas de colores, el que esté encajando esas fichas? Y el que de pronto dentro de un aula nosotros tengamos diferentes niños y tengamos esa neurodiversidad, ¿cierto? Ya en un aula de clase no estamos encontrando los niños de hace 5 años, inclusive de hace 10 años. No es la educación tradicional con la que nosotros aprendimos, con la que muchos docentes todavía siguen enseñando. En este momento nosotros creo que marcamos un hito o se marcó un hito posterior a la pandemia. Es un proceso, un antes y un después también de estos estudiantes, del proceso educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje que también tanto nos habla de un exponente al que yo siempre tengo como referencia, que es Paulo Freire, en el cual esa enseñanza y esos procesos de educación no son de una sola línea, no son de una línea netamente vertical, sino es una enseñanza bidireccional. Nosotros aprendemos de los estudiantes y los estudiantes aprenden de nosotros, donde también estamos generando unos procesos de desarrollo, de interacción, de poder generar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes y que se puedan generar experiencias significativas. Esa también es la invitación del día de hoy, que en el contexto en el que nosotros estamos no nos dediquemos netamente a impartir conocimiento. Ese modelo de enseñanza tradicional ya no nos aplica tanto o no aplica para todos los estudiantes y va muy unido o ligado a esa neurodiversidad que tenemos en el aula.
Lina nos dice que puede representar las diferentes técnicas de aprendizaje de cada uno. Por los colores puede ser esa la diferenciación. Digamos que tocas un tema también importante, Lina. Dentro de esa enseñanza o de esas técnicas de aprendizaje, lo trasladaría yo a los estilos de aprendizaje también, ¿cierto? Tenemos una diversidad en el aula, tenemos unos estilos diferentes de aprendizaje y los estudiantes de por sí tienen sus rasgos distintivos y sus características también para aprender y para poder interactuar. Entonces, con esta imagen o con estos bloques, lo que también quería representar es eso. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Todos tenemos ritmos diferentes de aprendizaje y nosotros como docentes, cada uno dentro de esa aula donde se encuentra, dentro de la asignación académica que tenga, dentro de su rol profesional, debemos generar una diversificación en esa aula. Debemos reconocer e identificar los estilos de aprendizaje para poder generar unas planeaciones que nos permitan dar cuenta de un proceso de aprendizaje significativo en los estudiantes. Tenemos que también mirar qué metodologías estamos implementando. Tenemos que mirar también dentro de nuestras instituciones cuál es ese modelo pedagógico, cuál es el enfoque también, el proyecto educativo institucional, a qué le apunta y nosotros cómo estamos aportando para esa educación de esos estudiantes. Porque si bien es cierto, nosotros debemos dar cuenta y debemos dar un cumplimiento con unos mínimos, con unas metas de aprendizaje y con un proceso de pues, aprobación también curricular y de año escolar, ¿cierto? Pensándonos en eso y en lo que nos tiene aquí la tarde de hoy, el primer concepto es neurodiversidad. Esa neurodiversidad, ¿cómo se define? Es un concepto que tenemos también muy arraigado y que antes no hablábamos de neurodiversidad. Antes hablábamos solamente de las discapacidades o de las dificultades o deficiencias que tenían las personas y en este caso, en el contexto escolar, nuestros estudiantes. Últimamente, ya de unos años para acá, venimos manejando el tema de la neurodiversidad, donde reconocemos la diversidad humana, reconocemos las variaciones del funcionamiento neurológico y cognitivo de las personas. Es por eso, y que en este momento quiero que también levanten la mano de las personas que usan lentes o que usan gafas. ¿Cuántas personas de las que están acá conectadas usan gafas? Sonia levantó la manito. Varias personas, ¿no? Sonia, y acá veo más personitas levantando la mano. Eso ya nos hace también a nosotros neurodiversos. ¿Cuántas personas necesitan ayudas o dispositivos también para aprender de manera diferente? También, digamos, Daisy también levanta la mano. También tenemos que tener en cuenta esos procesos que se llevan a cabo no solo dentro de la población llamada normotípica o neurotípicos. Nosotros, muy posiblemente, donde nos hicieran un checklist, donde hicieran una prueba, donde nosotros también diéramos respuesta a una prueba también de neuropsicología, a un checklist de pronto de habilidades cognitivas o neurocognitivas, no puntuaríamos en un 100%. De alguna manera, entraríamos dentro de ese grupo de la neurodiversidad. Aprendemos más de una manera visual, otras personas por un canal auditivo y las otras personas o estudiantes podrían aprender también por un canal más kinestésico. Entonces, no estamos como con todas nuestras habilidades al 100%. En este caso, el ejemplo que yo les ponía. Las personas que tenemos un dispositivo o unas ayudas como lentes es porque tenemos disminución en nuestra visión. Entonces, allí ya empezamos a ver la neurodiversidad, solo con este ejemplo. Ahora pensémonos en el aula de clases. En el aula de clases, ¿qué niños tenemos? ¿Qué población tenemos allí? Entonces, la realidad en este momento de nuestro contexto educativo es que tenemos mínimo 5 estudiantes con un trastorno del aprendizaje. Tenemos chicos, y ya nos lo mencionaban también acá en el chat, trastornos de la conducta. Esos trastornos de la conducta, por lo general, los aborda más orientación escolar o los psicoorientadores. Sin embargo, ¿quién es el primer respondiente y quién está con los estudiantes en el aula?
el docente, ¿cierto? Entonces el director de curso, el docente que esté generando o impartiendo su clase es el primer respondiente y es la persona que también debe hacer como ese primer manejo o la contención emocional de estos estudiantes mientras logra ir a orientación, si el estudiante puede generar solo su traslado, si puede llegar solo también donde la orientadora escolar, pero pues es el docente quien hace ese primer acompañamiento. Posterior también siento yo que a ese proceso, a ese periodo de la pandemia, hemos evidenciado aumento en los trastornos socioemocionales de los estudiantes, desde el preescolar hasta los chicos de grado 11, inclusive en las universidades, en las facultades de pregrado, de posgrado, encontramos un aumento significativo de esos trastornos socioemocionales, personas con ansiedad, con trastornos de depresión, con trastornos también psicológicos que hacen requerir primeros auxilios también, valga la redundancia, psicológicas. Personas que debido a esos procesos de ansiedad, de depresión, generan una implicación directa en los procesos del aprendizaje. Entonces son estudiantes, son niños que también con un trastorno, por ponerles un ejemplo, de la alimentación. Entonces, estudiantes con bulimia, estudiantes con anorexia, son estudiantes que no están al 100% rindiendo dentro de sus habilidades o sus desempeños escolares. Y allí, eso es lo que nosotros, digamos, tenemos también en ese ejemplo con los estudiantes más grandes, entonces novenos, décimos y onces. Y tenemos el otro grupo que puntualmente tienen un diagnóstico, que ya tienen una certificación de discapacidad, que cuentan con una caracterización y los tipifican o se Yo agrupan preferiría que fuera dibujado dentro con de eso, la que es discapacidad. para ellos más significativo, pero pues como quieras, no hay lío. Vamos a ver en este momento un video cortito y ya continuamos entonces con neurodiversidad. Ana nos está escuchando. Permíteme y acá ya les comparto con audio. Seguro escuchaste hablar de la diversidad sexual, cultural o biológica. ¿Sabías que existe la neurodiversidad? El término fue acuñado por la socióloga australiana Judy Singer, quien busca definir cómo catalogamos a las personas con condiciones neurológicas distintas. Las diferencias neurológicas, como el autismo, son comúnmente consideradas como desórdenes disfuncionales e incluso discapacidades. Pero los genes relacionados con esta condición aparecieron hace aproximadamente 100.000 años y hay teorías que sugieren que fueron seleccionados porque aportaban ventajas evolutivas críticas a la humanidad. Por ejemplo, están relacionados con la memoria, sentidos mejorados, el entendimiento de los sistemas y una capacidad inaudita para concentrarse en los detalles. La genética que produce fenómenos como el autismo no es un error, es una variación y una expresión de la diversidad que por supuesto tiene ventajas y desventajas. Por eso, más que llamarla enfermedad, se dice que es una condición provocada por componentes genéticos y ambientales. En un mundo en el que 1 de cada 100
sobre esta condición que no es nada sencilla de identificar. Más que segregar, señalar o ignorar a las personas con autismo, hay que comprenderlas, entenderlas y también aprender de ellas y ayudar a que encuentren su lugar en nuestra sociedad. Si el pensamiento estructura y da forma a la realidad que percibimos, la neurodiversidad es muy importante porque enriquece nuestra visión del mundo. El dilema es, ¿cambiamos para ajustarnos al ambiente o cambiamos el ambiente para que todos tengan un espacio en él? Estaban escuchando muy bajito, sin embargo tenía los subtítulos. Dentro de esa neurodiversidad nos queda esa gran pregunta. ¿Cambiamos el contexto o cambiamos nosotros, cierto? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué necesitamos nosotros aportar desde nuestro quehacer, desde nuestro perfil profesional y desde ese contexto en el que nos encontramos? La educación inclusiva debe contemplar las diferentes expresiones de diversidad en las aulas. ¿Con qué nos encontramos nosotros también? Una diversidad cultural, una diversidad de género que también de unos años hacia acá ha venido teniendo muchísima más fuerza esa diversidad de género, donde ya no se segrega, donde ya no se excluye, sino que por el contrario ha salido, digamos que mucho más a flote esa diversidad de género y hemos visto también una segregación en esta población. Tenemos también en los diferentes contextos educativos en los que nos encontremos una diversidad socioeconómica. En un mismo plantel educativo, en un mismo sector educativo, tenemos diferentes niveles socioeconómicos, tenemos diferente población, diferentes familias, tenemos una diversidad también allí a nivel socioeconómico que implica o interfiere en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, de ese acompañamiento que requieren, del proceso externo que también si es una intervención, si es un proceso extracurricular, si se requiere un proceso de afianzamiento de algunas habilidades, pues también con esa diversidad socioeconómica vamos a tener una gran diferencia. Y a nivel curricular, que es lo que nosotros netamente empezamos a hacer en el aula. Nosotros empezamos una vez identificamos una dificultad, tenemos un diagnóstico de un estudiante o si nosotros evidenciamos que requiere un ajuste y una flexibilización, iniciamos ¿dónde? En el currículum, en cómo estamos evaluando, en cómo estamos presentando los contenidos, qué estrategia estamos nosotros como docentes implementando para generar esa flexibilización y garantizar que los estudiantes adquieran esos contenidos. ¿Listo? Dentro de esa educación inclusiva, nosotros debemos asegurar, uno, el respeto a la diversidad humana, dos, el desarrollo también de estos estudiantes dentro de su perfil o dentro de su condición humana, sus talentos, su creatividad y las diferentes habilidades de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En esa diversidad que nosotros encontramos en el aula, ya se los mencionaba, si es cultural, si es de género, si es de a nivel curricular o si son de esas capacidades y allí tenemos también un grupo pequeño de estudiantes con capacidades o talentos excepcionales que también los vamos a encontrar, no se agrupan y no están dentro de esa población con discapacidad, pueden o no tener dificultades del aprendizaje, pero tienen una capacidad o un talento excepcional. Cuando nosotros ya empezamos a ver esa diversidad dentro del aula, empezamos también a hablar de neurodiversidad y de la mano estamos ligados con procesos inclusivos. Cuando nosotros ya empezamos a ajustar, a flexibilizar, a cambiar la manera en la que estamos evaluando a un estudiante, en modificar las estrategias y los materiales que nosotros presentamos a ellos, ya estamos generando nosotros también una flexibilización y una inclusión educativa. El segundo concepto, que también lo vamos a abordar y lo evidenciamos nosotros también en las instituciones educativas, es discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define esta población como aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden ver impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es decir,
todos los estudiantes que presentan alguna disminución en la participación, alguna complicación o alguna situación asociada a esa participación, va incluido dentro de esa gran población que tiene discapacidad. ¿Qué necesitamos también nosotros para generar o para evidenciar que sea un proceso o que pertenezca al grupo de discapacidad? Que tengan una certificación, que tengan un proceso también externo, médico y clínico, que les certifique también esa discapacidad. Según la resolución 1239 del 2022, tenemos una clasificación de la discapacidad. Dentro de la discapacidad auditiva vamos a encontrar entonces hipoacusia, hipoacusia leve, hipoacusia moderada, hipoacusia severa. La severa ya tiene que ver y está muy ligada con la sordera y sordera profunda. Dentro de esa población con discapacidad auditiva vamos a encontrar que hay una dificultad en la comunicación oral. La comunicación de estas personas se va a generar a través de lengua de señas colombiana, si son personas o niños que nunca se implantaron, si son niños que por su núcleo familiar generan y su lengua materna es la lengua de señas colombiana. Podemos tener otro grupo de estudiantes que son los estudiantes sordos oralizados y hacen también uso de o implante coclear o implante baja o personas con hipoacusia, estudiantes con una disminución en sus niveles de audición y utilizan audífonos, lo cual les permite esa amplificación del sonido. Independientemente, digamos, de la característica o del dispositivo auditivo que ellos usen, se deben generar una flexibilización y tener en cuenta las características de esta población para poder llevar a cabo los procesos también de enseñanza y aprendizaje. Tenemos la clasificación para la discapacidad física, entonces que involucra allí todo lo que tiene que ver con restricción en la movilidad, en la participación, muchas veces en la comunicación cuando son niños con secuelas de parálisis cerebral, niños con unas disartrias, niños con discapacidades que tienen que ver con situación o enfermedades de neurodegenerativas, enfermedades que por su condición requieren que su desplazamiento o su asistencia también a las instituciones sean con ayudas o dispositivos médicos. Ejemplo, caminador, muletas o silla de ruedas en el caso de que los estudiantes no puedan realizar un desplazamiento de manera autónoma. Tenemos la discapacidad intelectual, y allí donde de pronto podemos enmarcar o agrupar muchísimas más diagnósticos y muchísima más población. Dentro de esa discapacidad intelectual encontramos un sinnúmero de síndromes. El más común o el que de pronto más tenemos nosotros en referencia al síndrome de Down. El síndrome de Down se clasifica y se categoriza dentro de esa discapacidad intelectual. Allí tenemos una limitación a nivel ocupacional dentro de esa participación e interacción social y pues netamente dificultades en el aprendizaje académico. Tenemos discapacidad visual, discapacidad psicosocial, discapacidad múltiple cuando está asociada una o más de estas discapacidades, como por ejemplo la sordoceguera. Y digamos que podemos tener unas variaciones también dentro de estas mismas discapacidades. Por lo general, los estudiantes que nos llegan a las instituciones educativas están clasificados dentro de una severidad de leve a moderada. Cuando son muy profundos, son estudiantes o personas que no logran generar un proceso de escolarización. Estos estudiantes por lo general se encuentran en un proceso de intervención, de rehabilitación o de mantenimiento de sus habilidades y ellos pueden generar unos procesos educativos, pero pues digamos que es otra modalidad que son escuelas hospitalarias donde ellos pues hacen todo su proceso también de escolaridad. O si pueden llegar a nuestras instituciones, generamos unas flexibilizaciones, unas modificaciones, pero pues sí deben tener un mínimo de habilidades que les permitan una escolarización. Que hemos evidenciado también últimamente o experiencias de diferentes instituciones educativas y es que también debido a esa normativa o a ese decreto del que es el 1421 del 2017, casi todos los estudiantes con alguna condición de discapacidad deben estar escolarizados.
por eso es que este decreto o estas estrategias están promoviendo que sin importar pues el grado de complejidad de su discapacidad, lleguen a las instituciones para que no se queden de pronto de manera aislada y segregada o como veíamos antes, solo si existían instituciones especializadas para este tipo de población. Y el otro grupo también que nosotros nos vamos a encontrar de estudiantes en nuestras instituciones son los que presentan un trastorno del aprendizaje. Lina, el decreto es 1421 del 2017. Ese es el decreto macro, ¿listo? Desde el año 2017 que salió, se mencionó este decreto, es donde las instituciones educativas ya no pueden negar el ingreso de un estudiante con alguna condición, no podemos generar ni vulnerar sus derechos al rechazar un proceso de admisión, al rechazar un proceso de matrícula, al generar, digamos que procesos inadecuados a nivel educativo. Entonces, a partir de ese decreto, igual ya ahorita más adelante te voy a explicar de qué se trata y cómo o qué nos indica ese decreto como tal. Dentro de los chicos entonces con trastornos del aprendizaje es donde una o más de esas habilidades que se requieren para aprender tienen alguna dificultad. ¿Dónde detectamos eso? Se los mencionaba yo al inicio. Las personas que están con primera infancia, con los grados del preescolar, primero y segundo de primaria, estos docentes son quienes empiezan a identificar las dificultades de unos estudiantes. ¿Qué habilidades creen que es donde más uno identifica dificultades? ¿En qué habilidades de un estudiante es que un docente hace una remisión o evidencia una dificultad? Escríbanme ahí en el chat, por favor. Esas dificultades que evidenciamos o esos trastornos, si no tienen un proceso de intervención, si no tienen un proceso de remisión oportuno o de diagnóstico, pueden persistir hasta la edad adulta. ¿Y en dónde se ve esa dificultad? En el rendimiento académico. Entonces son los estudiantes que se están quedando por debajo del promedio, estudiantes que tenemos con bajo rendimiento académico, con repitencia escolar, ya estudiantes que por lo general nos llegan a grado sexto, hacen un sexto, dos sextos, tres sextos y digamos que ya también por políticas institucionales no pueden repetir una segunda vez un sexto, un tercer sexto en la misma institución, pero evidentemente no es de pronto por situaciones comportamentales, sino más cognitivas. Entonces es allí donde previamente no se hizo un proceso, donde no se hizo una remisión adecuada, donde no recibieron un proceso de intervención integral que les permitiera a ellos cursar o aprobar esos años escolares o tener unos apoyos, como lo hacemos ahorita en este momento, con la implementación o del DUA o del PIA. La mayoría de los trastornos del aprendizaje se consideran que son un trastorno del neurodesarrollo y por lo general tienen una base neurobiológica. Nesli nos dice que en la lectura, sí. Marta nos dice que en el lenguaje, Sonia nos dice que en el habla, también Paola dice dificultades en memoria, en atención. Lina nos dice que en el comportamiento, María Alejandra nos dice lectoescritura o habilidades motrices y Diana nos dice habilidades motoras, sensoriales y comunicativas. Efectivamente, cuando ustedes tienen unos estudiantes, unos chiquitines que están en el transición, que están en primera infancia, y ustedes empiezan a ver que a nivel de lenguaje tienen dificultades articulatorias, ¿ustedes qué hacen? Remitirlos. Ustedes les informan al papá, a la mamá, a su acudiente, que tienen dificultades en la expresión de su lenguaje o del habla, ¿cierto? ¿Qué es lo más común que conocemos nosotros? Y a varios docentes también se los he escuchado, es que así como hablan los niños, así escriben. Cuando ya empiezan ellos a adquirir el código de lectura y código de escritura, sí empiezan a tener bastantes dificultades y errores específicos. Omiten las letras, hacen inadecuadas segmentaciones, tienen confusiones, entonces confunden varios grafemas o varios fonemas debido a sus procesos articulatorios de base. Y alguien me mencionaba al inicio que tenía estudiantes con dislalia. Eso es una dislalia. Entonces, la dislalia son esos procesos o esas alteraciones en la articulación del lenguaje. Es normal de los 3 a los 5 años máximo. Posterior de los 5 años ya es un proceso que se debe tratar, es un proceso que deben tener de intervención por fonoaudiología para que, digamos que logren ellos
superar esas dificultades articulatorias y que cuando ya estén adquiriendo su código formalmente de lectura y de escritura, ellos puedan generar unos procesos con menores errores ortográficos, menores errores específicos, que son las confusiones, las omisiones, las sustituciones y fallas en segmentación. Si no se diagnostican, si no se tratan a tiempo, pues son los estudiantes que están llegando a grado sexto con muchísimas dificultades e inclusive a grado décimo y 11 y pues anteriormente no se habían de pronto detectado. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos estudiantes por aula presentan un trastorno DIS? Trastorno DIS, discalculia, la disfasia, la dislexia, que también me lo mencionaban anteriormente, la disgrafía, la disortografía, la dispraxia. ¿Cuántos estudiantes piensen ustedes en este momento en sus aulas? Si son directores de grupo, si son docentes integrales, si son docentes de algunas asignaturas o de algunos ciclos en específico. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes en este momento que al menos presenten uno de estos trastornos? Por lo general, uno de cada 10 niños presenta un trastorno DIS. Aproximadamente entre el 6 y el 8% de la población, nosotros los estamos evidenciando con estos trastornos o con estas dificultades. Mayra Alejandra nos dice un 40%. Y creería yo que 40% es lo mínimo, creería yo, porque es que por aula tenemos demasiados niños. En este momento, las personas que trabajan en Secretaría de Educación me podrían decir, las aulas de Secretaría de Educación, los estudiantes, el tope máximo son entre 33, 36 estudiantes. Hay aulas con un número mayor también de estudiantes y mínimo tenemos 15 a 20 estudiantes también allí con alguna dificultad, con remisión a orientación, con remisión a inclusión, con remisión o acompañamientos por docentes de apoyo pedagógico, por la educadora especial o por los diferentes profesionales que se encuentran en la institución. Marta nos dice que tiene el 36% de niños con trastorno de algún tipo y de discapacidad. Es por eso que nuestras aulas netamente son diversas, todas nuestras aulas, y ya les hacía yo la diferenciación, no importa si estamos en un grupo con los preescolares, si estamos con media, si estamos con bachillerato, si estamos en un colegio público o en un colegio privado. La mayoría de las aulas tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes con trastorno y pensémonos en los que no están diagnosticados. Ustedes docentes, ustedes directores de cursos, ustedes profesionales empiezan a tener un ojo clínico y empiezan a evidenciar y a detectar esos tipos de estudiantes. Ustedes ya empiezan a evidenciar las características, empiezan a sospechar o a presumir de pronto que tiene algún diagnóstico o alguna dificultad. Por lo general, estos trastornos DIS están ligados directamente al aprendizaje escolar. ¿Por qué? Porque se requieren, son los prerequisitos, son unos previos para poder llegar a las habilidades macro. ¿Cuáles son esas habilidades macro? Leer, escribir, hacer operaciones matemáticas, hablando en una generalidad. ¿Listo? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de dificultad de esos aprendizajes escolares? Inicialmente, ¿qué es lo primero que debemos nosotros detectar o qué es lo primero que nosotros debemos también descartar? Una alteración visual. Entonces, que esos estudiantes que también ya llegan con su corrección visual, estudiantes que tengan alguna dificultad que no se haya evidenciado, por lo general uno les sugiere también a los papás. Ha tenido valoración por audiología, ha tenido valoración por optometría, ha tenido valoración o mínimo por pediatría. Nosotros tenemos estudiantes y cuando yo les hablaba de diversidad socioeconómica, hay estudiantes que no tienen EPS. Hablando de nuestra diversidad cultural, estudiantes o personas que son migrantes en este momento cuentan solo con permiso temporal, permiso de permanencia y no cuentan con una EPS. Son niños que no tienen una sola visita al médico, un solo control, un solo chequeo. Entonces, desde allí empezamos nosotros a mirar y a descartar diferentes dificultades o por qué pueda estar asociado ese bajo rendimiento académico y esos posibles trastornos. Hay otras situaciones de pronto que no nosotros logramos evidenciar en el aula. Un trastorno endocrino, un trastorno nutricional,
Trastorno del sueño, sí, cuando nosotros vemos alterada esa higiene del sueño, es el estudiante que a usted le llega a clase a dormir. Es un estudiante que por más que usted le proponga una clase dinámica, activa, una clase que implique movimiento, es un estudiante que tiene somnolencia, es un estudiante que su aspecto y su presentación personal también indican que o no ha dormido o no ha comido muy bien, que tiene diferentes situaciones o alteración del sueño. Hago aquí una pausa y es para comentarles también en qué está asociado ahora estos trastornos o esa alteración de la higiene del sueño. ¿Qué creen ustedes? Que es algo que ahorita nos tiene a todos, digamos que también con la nueva tecnología y con las nuevas herramientas. Y es que hasta los más chiquitines, los chiquitines del preescolar ahora ya están haciendo uso de tablets, computadores, celulares y por lo general no tienen un control parental y son estudiantes que pueden pasar altas horas de la noche en estos dispositivos. Los dispositivos electrónicos nos dice Sonia, sí. Dice Paula, uso indiscriminado de la tecnología. Exacto. Y digamos que ya lo estoy viendo más en niños pequeñitos, en nuestros chicos de primera infancia. De donde es más característico, donde vemos muchísimo más esta alteración del sueño y sumado a esa alteración del sueño, digamos que a falta de responsabilidad académica, falta de compromiso con sus funciones o con sus responsabilidades académicas en los chicos grandes, novenos, décimos y onces. ¿Listo? Em, Bueno, Sonia nos dice que algunas veces el problema surge cuando los papás no quieren o no ayudan a los chicos y no los llevan a estas citas. Por ende, la flexibilización se complica más en realizar. Cuando esto te ocurre y tú llevas un seguimiento muy puntual en cuanto a las citas, a las remisiones que tú haces, nosotros podemos hablar de algo que se llama falta de corresponsabilidad familiar. Cuando tenemos esa falta de corresponsabilidad familiar, nosotros podemos entrar a activar rutas, podemos entrar a generar unos acuerdos o compromisos. Si es un estudiante que tiene dificultad y aún no hemos obtenido ese diagnóstico o si el diagnóstico que necesitamos clínico para poder implementar una estrategia, lo podemos nosotros generar de la mano con orientación escolar, una alerta por negligencia. Entonces, digamos que ahí empezamos nosotros también a solicitar o a hacer ese seguimiento porque sí es de obligación de los padres de familia que ellos asistan al médico, que tengan los controles, que nos entreguen a nosotros también esas recomendaciones, esas orientaciones que dan desde la intervención externa para que nosotros en el aula los podamos implementar y ejecutar. Diana nos dice que la exposición a las pantallas genera posibles déficit de atención y dificultades en los procesos de concentración. Y es completamente cierto. Cuando vemos que los estudiantes pasan muchas horas en estos dispositivos y no tienen ese control parental que les mencionaba, son estudiantes que bajan esos procesos atencionales. Se les dificulta generar esos procesos de concentración, evocar la memoria, se les empieza a afectar también memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, empezamos a tener también constantemente procesos o situaciones disruptivas donde tienen también una situación o los estudiantes les evidenciamos inquietud motora, ¿cierto? Entonces digamos que ahí empezamos a ver todas esas alteraciones de los estudiantes. Disfunciones socioambientales también. Ya encontramos aquí una característica puntual y es también de pronto indagar un poquito en esos antecedentes de nuestros estudiantes. No necesariamente que pidamos una historia clínica, no necesitamos tampoco tener el documento formal, pero sí de pronto en esos diálogos, en entrevistas, en esos acercamientos con padres de familia, nos dicen que es un niño prematuro, que requirió de pronto de una estancia en UCI, en unidad de neonatal, de pronto ahí ya nosotros empezamos a ver que es un niño que va a tener muchos más riesgos de tener un trastorno o una dificultad para el aprendizaje. ¿Qué tenemos también que tener en cuenta nosotros? Todos los trastornos del aprendizaje. Entonces ya mencionamos algunos y hay muchísimos más que no aparecen acá mencionados
y hay un sinnúmero más que están apareciendo y que últimamente en los diagnósticos también nos están llegando. Síndromes que ni siquiera conocemos, síndromes que no sabemos cómo se manejan, síndromes que no sabemos de pronto cuáles son sus características y enfermedades huérfanas. También tenemos estudiantes con muchas enfermedades huérfanas que causan una dificultad y están también relacionadas con ese rendimiento escolar. ¿Qué vamos a encontrar también nosotros? Ya lo mencionamos y lo veíamos en el video, el trastorno del espectro del autismo. Entonces conocemos muchos niños Asperger que son de la funcionalidad alta o podemos tener otra clase de tipificación del autismo, autismo atípico, autismo de la niñez. Entonces digamos que cada uno de esos diagnósticos pues van a ir con sus características particulares. Trastorno psiquiátrico, depresión, ansiedad, tenemos chicos con esquizofrenia, tenemos chicos también que nos han llegado con toda esa alteración y con esos procesos de ideación e intentos suicidas y tenemos un sinnúmero de causas o de características médico-clínicas que van a hacer que nosotros dentro del aula hagamos unos ajustes y tengamos que realizar una flexibilización curricular. La mayor característica o el mayor motivo de remisión que nosotros tenemos es por TDAH, ¿cierto? Con hiperactividad o sin hiperactividad, pero la mayoría de los docentes remiten a los estudiantes porque tienen una inquietud. Entonces son inquietos, son hiperactivos y tienen TDAH. Entonces quiero que veamos este video de un profe con TDAH. Para empezar, me gustaría que cierren un momento sus ojos y se imaginen en el mismo salón aburrido de siempre. Está por comenzar la clase de matemáticas. Muy bien, señores, el día de hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras, que nos dice que cuando tenemos un triángulo rectángulo, podemos sacar su hipotenusa con la ecuación a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Y si despejamos para c, nos quedaría que es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Muy bien, creo que quedó todo súper entendido. Vamos a empezar con este primer triángulo que tiene lados 3 y 4. Comiencen, profesor, por favor, y ahorita lo resolvemos. ¿Lograron entender algo de lo que decía el profesor? Con tantas ideas en la cabeza es un verdadero reto concentrarse. Pues esto es lo que le pasa alrededor del 5% de los estudiantes en México. Y tiene un nombre: trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En mis propias palabras y de una manera un poco vaga, el TDAH es como ir en un superdeportivo a toda velocidad, pero en un camino lleno de baches. Y con frenos de bicicleta. Desde pequeño me caractericé por tener mucha pasión en aquello que hacía. Cuando se me metía una idea en la cabeza no había fuerza en la tierra que me hiciera desistir. Y fue así como pasé por Ana, no, no está sonando. Micrófono apagado.
Para empezar, me gustaría que cierren un momento sus ojos. Imaginen en el mismo salón Día de Muy bien, clases, señores, el día de hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras, que lo rectángulo podemos sacar su hipotenusa con cuadrado igual a x cuadrado. Si despejamos, nos quedaría que la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Muy bien, creo que quedó todo súper entendido. Vamos a ver el triángulo que tiene lados 3 y 4. Comiencen, profesor, por favor, y ahorita lo resolvemos. ¿Lograron entender algo de lo que decía el profesor? Con tantas ideas en la cabeza es un verdadero reto concentrarse. Pues esto es lo que le pasa alrededor del 5% de los estudiantes en México. Y tiene un nombre: trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En mis propias palabras y de una manera un poco vaga, el TDAH es como ir en un superdeportivo a toda velocidad, pero en un camino lleno de baches. Y con frenos de bicicleta. Desde pequeño me caractericé por tener mucha pasión en aquello que hacía. Cuando se me metía una idea en la cabeza, no había fuerza en la tierra que me hiciera desistir. Y fue así como pasé por muchísimas actividades: violín, guitarra, oratoria, ajedrez, natación, básquetbol, boxeo, y la lista sigue y sigue. Les prometí a mis papás que si me compraban aquellos tenis o aquella raqueta o aquella bicicleta, me volvería el mejor del país. Y comúnmente todo iba súper bien, hasta que me aburría. En el momento en el que me aburría, no había importado todo el tiempo, esfuerzo y dedicación. Todo lo dejaba. Algo que ni yo ni mis papás entendíamos. En mi casa, palabras de mi mamá, era el niño que no pierdes la cabeza porque la tienes pegada. No era tan responsable como constantemente llegaba con reportes porque hacía enojar a las monjitas del colegio. Por cierto, un saludo a las monjitas. Mi mamá ya no sabía si solo iba a dejar los anaqueles abiertos de la cocina o iba a incendiar la fachada de mi casa. Perdón, mamá. En la escuela no era distinto, era algo muy parecido. Constantemente me sacaban por estar platicando, o haber retado al profesor, o estar distrayendo a mis compañeros. Mi segunda casa era la oficina de la prefecta, donde si no era por jugar béisbol en el salón o haber aventado un mesabanco el segundo piso, había dejado una manguera abierta en uno de los salones. Mis profesores no sabían qué hacer conmigo, y aunque fui notablemente inteligente y ganaba concursos de oratoria y matemáticas y deportes, pues era el niño incomprendido. Era el niño que no sabían qué hacer con él. Y a ver, espérenme, no me malentiendan, yo me la pasé increíble en la secundaria, hasta que tenía que llegar con el reporte a mi casa. Hace 3 años me diagnosticaron con TDAH. Apenas hace 3 años se resolvieron dudas que en 20 años no había resuelto. ¿Por qué voy a todos lados con prisa, con un café en la mano? ¿O por qué constantemente estoy tirando ese café? ¿O por qué tengo que hacer ruidos o moverme cuando estoy concentrado? En cuanto me dieron el diagnóstico, salí corriendo a casa de mis padrinos. A llorar, a enojarme, rabietas. Y después de todo esto, y aprendiendo un poco más sobre lo que era el TDAH, decidí algo: lo iba a convertir en mi nuevo superpoder. Y después de investigar teorías y prácticas, pues ya no me preocupaba por no haber comenzado ese experimento que era para el lunes, porque sabía que la idea la tenía que dejar madurar en mi cabeza. Y al final, el sábado o el domingo a las 8 de la noche podía hacer un proyecto, no de 10, de 11. O pues que simplemente no tengo Alzheimer. Se me olvidan las cosas constantemente y ya está, ¿no? Tengo que acordarme. El año pasado cumplí uno de mis sueños y me da alegría decirles que por eso estoy aquí. Después de todo ese odio e incomprensión a un salón de clases, uno de mis sueños fue, irónicamente, volverme profesor. Y la verdad es que la retroalimentación de este año ha sido increíble. Por un lado, uno de mis jefes me dijo: es que Andrés, tú das clases con el corazón. Los papás me decían: yo esperaba que segundo de secundaria y física fuera desastroso, y todo lo contrario, están ansiosos de volver a tener clases contigo. Y principalmente mis alumnos y alumnas que me decían:
es que Teacher Andy, su clase es divertidísima. Y aparte, aprendo muchísimo. Pero sí, sus chistes son un poco malos. Y sí, aunque tener un profe con TDAH puede ser que olvidó que le dejaste tarea o que el experimento era un tanto peligroso, tener un profe con déficit de atención es tener a alguien que puede comprender perfectamente por lo que puedes estar pasando, por esa incomprensión. Este año, no sé si aprendieron más mis alumnos o yo. Aprendí a llevar un horario estricto, donde si no me levanto hay gente que simplemente se queda sin aprender. O que hay 1001 formas para enseñar el mismo tema a cada alumno, de manera que cada uno de ellos se quede con algo significativo. Incluso aprendí a mejorar mis acentos que uso durante clases y chistes. Pero lo más importante que he aprendido este año es la gran diferencia que existe entre enseñar y educar. Enseñar es bastante sencillo. Hoy en día, incluso una inteligencia artificial puede hacer el trabajo. Educar es estar ahí en el salón, es llegar a cada uno de los corazones en los niños, hacerte un campito y ahora sí, a trabajar. Educar es ser un modelo a seguir, que vean los niños en ti, alguien a quien realmente vale la pena imitar, escuchar. Educar es comprender que cada cabeza es un mundo y que en el mismo salón existe un gran artista al cual las matemáticas nunca se le van a pegar. O un gran físico, por otro lado, al cual la historia le parece aburrida. O un gran futbolista o un gran deportista al cual no vas a poder tener quieto más de 5 minutos. Como profesor, siento que a veces tratamos de obligar al alumno a caber dentro de un sistema educativo en vez de individualizar ese sistema para cada una de las cabezas que están en tu clase. Y esa es tarea de todos, entender que las neurodiversidades, como el TDAH, son simplemente otro camino para llegar. El alumno debería de ver en la escuela un lugar para explotar sus cualidades, ganar unas que no tenía y que a lo mejor no quiere, pero principalmente expresarse. Y esa es tarea de ustedes y mía. Y de verdad, espero que en algún momento de sus vidas tengan la fortuna de tener un profesor con TDAH. Bueno, las características que nos describe allí Andrés y al inicio del video, el ejercicio que él hace, es lo que viven puntualmente y a diario nuestros estudiantes, no solo con TDAH. Él nos está ejemplificando su experiencia personal. Él tiene TDAH, pero las otras situaciones o características de otros estudiantes pueden ser muy similares e inclusive una situación peor. Pero ¿qué queremos nosotros? Que todos estén iguales, que todos estén en silencio, que todos aprendan de la misma manera. Y eso no es lo que encontramos en nuestro momento en nuestras aulas. Él nos dice, es un camino diferente, pero se puede llegar, ¿cierto? La invitación también es aquí para que veamos la neurodiversidad como una oportunidad de mejora, como una oportunidad para estos estudiantes, para estas personas, para salir adelante, que no segreguemos, que no etiquetemos, que no rotulemos a estos estudiantes. Creo que a la mayoría de ustedes les ha pasado que en uno de sus años escolares tienen un estudiante con muchas dificultades o que se rotuló. Cuando ya lo vuelven a ver en quinto, en sexto, en séptimo, lo rotulan o se refieren como, ay, él era inquieto, él era el estudiante terrible, él era el estudiante que más molestaba en tercero, en cuarto, pero la idea es que nos quitemos esas etiquetas, nos quitemos esos rótulos y que más bien nos pensemos en la educación actual, nos pensemos en las estrategias y muy posiblemente a ustedes acá les surge una duda y Andrés decía, apliquemos o implementemos estrategias las que se requieran para cada uno. Perdón, pero ¿qué debemos hacer nosotros? O sea, si tienen 30 estudiantes es hacer 30 actividades diferentes. Si ustedes tienen un aula con 25 niños en transición, entonces deben hacer 25 actividades diferentes. No, tampoco es la idea,
se les incrementaría muchísimo el trabajo a ustedes hacer 25 planeaciones diferentes, pero para eso es la implementación de la estrategia, uno del DUA o dos del plan individual de ajustes razonables. Pero bien sea con la número uno o con la número dos, ustedes pueden generar unas planeaciones teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje. Si ustedes identifican esos estilos de aprendizaje, esas habilidades y características de sus estudiantes, ustedes van a poder generar unas planeaciones muchísimo más aterrizadas a la realidad y muchísimo más estructuradas, lo cual les permite a ustedes generar una clase más dinámica, de pronto que todos puedan participar y que todos puedan comprender y ser evaluados con unas especificidades. Ya lo vamos a mirar. Es que Janet en el chat me está preguntando que tiene un estudiante con certificado de crecimiento y desarrollo normal, pero en el aula o tú evidencias diferentes habilidades con él, ¿sí? Yo te decía la edad del niño. Un niño menor de 7 años, por lo general, no se les genera una remisión o no se les hace la valoración neuropsicológica. ¿Por qué? Porque por edad cronológica aún no han desarrollado esas habilidades, tanto de pensamiento como de madurez cerebral, que nos permita diagnosticarlos. Si ustedes tienen un niño con discapacidad cognitiva leve de 5 años, está mal diagnosticado. Si ustedes tienen un niño con TDAH de 4 años y de 3 años, está mal diagnosticado. ¿Por qué? Porque es a partir de los 7 años que se pueden generar esos diagnósticos, teniendo en cuenta pues las escalas de desarrollo, escalas también clínicas y pues diferentes habilidades. ¿Qué se puede generar en unos estudiantes o en los chiquitos del preescolar? Evaluaciones integrales. Esas evaluaciones integrales están por terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. Esas tres especialidades nos generan un diagnóstico y allí sí ellos nos pueden decir si tienen dificultades, si tienen un retraso generalizado en el desarrollo, si tienen un retraso en el lenguaje, si tienen unas alteraciones también a nivel de a nivel sensorial, listo, de integración sensorial, puntualmente se llama eso, o si tienen algunas dificultades a nivel socioemocionales, pero un diagnóstico como tal de pronto de alguna discapacidad cognitiva o de un TDAH es posterior a los 7 años, ¿listo? Ya Jenny nos envió el link de asistencia para que por favor lo diligencien ahí en el chat para que les puedan hacer llegar su certificación. Otro concepto también que vamos a abordar es el de inclusión. Y con inclusión, digamos que ya hemos abordado, ya lo hemos tocado anteriormente, pero quiero que se piensen y observen esta imagen. ¿Listo? Esta imagen y tiene tres palabras fundamentales. La realidad, donde en la imagen del medio vemos la igualdad y en la tercera imagen vemos la equidad. Yo relaciono mucho la palabra inclusión con equidad. ¿Y por qué? Porque a los estudiantes no les tenemos que dar a todos por igual. No tenemos que generar un proceso de inclusión educativa con igualdad. ¿Por qué? Porque si yo les doy igualdad a cada uno, van a seguir quedando en desventaja en comparación con la realidad, ¿cierto? En cambio, si yo genero procesos de educación educativa a través de la equidad, es donde yo a cada quien le doy lo que necesita y no por igual. ¿Listo? Entonces, en la imagen lo representamos de esa manera. Entonces, necesito darle a esa persona que tiene una estatura mínima, darle más altura con esos dos bancos y no a darle un banco a cada uno porque van a quedar igual. La persona que es alta puede observar divinamente ese partido de béisbol. Él no requiere ningún ajuste, él no requiere ningún apoyo y él en este momento puede hacer sus procesos de manera adecuada y de manera regular. Es decir, ese sería el ejemplo de un estudiante de aula regular. El estudiante del medio requiere unos apoyos, solo requiere un banco para poder observar el partido y quedar a una altura adecuada. Pero el tercer estudiante o la tercera personita que tiene estatura baja,
aún con un banquito dándole yo un poquito ahí de ajustes y flexibilizándolo muy poquito, no logra ver todavía. Él requiere más apoyos, él requiere otro banco más para poder observar y estar no a la altura, sino poder generar unos procesos muy eh, parecido a lo de que sería un aula regular. Eso es un proceso inclusivo, eso es un proceso que nosotros debemos estar generando en nuestras aulas, ser equitativos y darle a cada quien lo que necesita y no por igual. María nos pregunta, en el caso contrario de los niños con capacidades excepcionales, ¿también hacemos ajustes razonables? Sí. Y digamos, ya que tú nos preguntas, María, acerca de las capacidades excepcionales, estos estudiantes de capacidades o talentos excepcionales, por el contrario, no nos van a llegar con remisión. Estos estudiantes no nos van a llegar con un certificado, a ti no te van a certificar un estudiante con una capacidad y un talento excepcional. Y si lo están teniendo en este momento, es un proceso que no está siendo adecuado. Un médico, un neuropsicólogo, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional no nos va a certificar una capacidad o un talento excepcional. ¿Qué tiene o a qué hace referencias capacidades y talentos excepcionales? Son estudiantes que tienen una habilidad muy sobresaliente en alguna asignatura, hablándonos netamente en la parte educativa, o tienen una habilidad deportiva. Estos estudiantes requieren unos ajustes. Por ejemplo, un estudiante con una habilidad entonces deportiva, él requiere asistir a sus entrenamientos, entonces hacemos un ajuste en tiempos. Él requiere todos los días o 2 días a la semana irse 3 horas antes de la institución, hacemos ese ajuste porque es un estudiante que posterior a una nominación, posterior a un portafolio y unas evidencias que se deben recopilar, para saber y certificar puntualmente que tienen una capacidad o un talento excepcional, debemos generar, digamos que esa nominación y tener un portafolio. Entonces, ese es el estudiante que es deportista, que en el colegio también que representa al colegio a nivel local o a nivel distrital, es un estudiante que participa o inclusive tiene competencias internacionales. Ese estudiante también requiere los ajustes. Podemos tener, podemos tener y se puede presentar el caso de doble excepcionalidad. ¿Qué quiere decir doble excepcionalidad? Un caso muy particular. Tenemos un chico con un trastorno que sería autismo y a la vez tiene un talento excepcional. Su talento excepcional es porque, como ustedes ya saben, es muy característico en los estudiantes con esta condición que están dentro del espectro autista, tener unas fijaciones o saber mucho de un tema particular. Entonces, es un estudiante que le encanta el dibujo, que le encanta la pintura, que pinta sobre óleos, que en su familia le han podido potenciar también esta habilidad y va a una escuela, tiene cuadros, ya ha podido de pronto hacer alguna exposición también de pintura o de sus obras. Entonces, que evidentemente se tiene esa habilidad y se categoriza cuando es un trastorno o una discapacidad más una habilidad, es doble excepcionalidad. ¿Listo? Y nos dice Diana, en el caso de talentos excepcionales se realiza el PIF. Aquí me voy a tener un segundito. Dentro de ese proceso de ser docentes inclusivos, de generar un proceso de educación inclusiva, podemos contar con un equipo interdisciplinario. ¿Quiénes son los principales o la columna vertebral allí? Los docentes, el docente de aula, el docente que está a cargo de ese grupo de estudiantes. Sin embargo, también implica y tienen una responsabilidad los directivos, los coordinadores, los orientadores, hasta el mismo rector de la institución. Podemos contar o no con un equipo también extra que sería fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educadora especial o con otro perfil que también lo conocemos como las docentes de apoyo pedagógico. Todo este equipo interdisciplinario va a ir enfocado o va a tener como objetivo promover un proceso inclusivo implementando diferentes estrategias, diseño universal para el aprendizaje, plan individual de ajustes razonables o ajustes y flexibilización. Si ustedes quieren ser unos docentes inclusivos, si ustedes están dentro de ese proceso, programa o dentro de sus instituciones cuentan con estudiantes en condición de discapacidad o que requieran ajustes,
Ustedes van a ser unos docentes que, uno, aplican nuevas técnicas dentro de sus estrategias, de sus formas de enseñanza, de sus materiales, de cómo presentan ustedes las temáticas a los estudiantes. Ustedes valoran las diferencias como enriquecimiento profesional también. El trabajo interdisciplinario sí o sí se debe manejar, así sea un equipo pequeño, ¿sí? Así sea con grupos pequeños también de estudiantes, pero podemos trabajar de la mano con los docentes, el equipo de apoyo, la familia que es importante para todos los procesos de estos estudiantes y la comunidad. La comunidad, ¿quiénes son? Los otros docentes, los docentes que también dictan clase dentro de esos grupos o dentro de esos cursos y también toda la comunidad educativa. Ustedes, si son unos docentes inclusivos, reflexionan sobre esa práctica para transformarla. Se cuestionan también qué le va a servir a ese estudiante, qué no le va a servir. Si ustedes ajustan, qué van a ajustar, solo un tiempo, solo un contenido, solo la asistencia a la institución, o van a ajustar también la manera en la que están evaluando a sus estudiantes. Y asumen riesgos fuera de su práctica habitual. Se motivan y se interesan por generar dinámicas y procesos diferentes. Entonces se arriesgan, implementan una actividad diferente, salen del aula, proponen diferentes también metodologías a los estudiantes con y sin discapacidad. ¿Qué es importante allí tener en cuenta? Tres dimensiones de esa misma cultura, pues inclusive, que es la política inclusiva y la práctica inclusiva. Dentro de esa política inclusiva es donde vamos a encontrar las normativas, los decretos, el decreto 1421 y la circular también 20, que también nos ha venido a nosotros generando diferentes estrategias. Al nosotros generar esos procesos integradores, vamos a buscar que los procesos de aprendizaje y los niveles de participación de estos estudiantes aumenten. ¿Listo? ¿Un estudiante se debe desescolarizar o debe asistir a su jornada escolar normal? Pregunta María. Depende, María. ¿De qué estudiante estás hablando? Por ejemplo, si tienes un estudiante en condición de discapacidad y está asistiendo a un proceso de intervención externa, tú ajustas el tiempo y él asiste unos días a la institución o otros días a las fundaciones donde hacen procesos terapéuticos o otros días hacen sus procesos de intervención externa o extracurricular. Muchos de ellos o personas o estudiantes que en condición de discapacidad cuentan con equinoterapia, hidroterapia, van a hacer, digamos que otro tipo de actividad o de intervención que se requiere para su condición o para la situación en específica. Otro estudiante, por ejemplo, otro ejemplo que te pongo yo de un estudiante que se deba, pues ninguno se debe desescolarizar. Eso sí, digamos que lo debemos tener claro. La única forma en la que se desescolarice un estudiante es porque sus habilidades y su condición de salud no lo permitan. Sin embargo, un estudiante que requiera de hospitalización continúa su proceso de escolarización en el hospital o donde esté internado. Si es por un proceso también socioemocional o mental o psiquiátrico, están las aulas hospitalarias y allí continúa su proceso de escolarización. No se desescolariza aún estando hospitalizado o internado en una clínica también de reposo de salud mental. No se desescolariza tampoco posterior a una hospitalización, a una incapacidad médica, porque allí también se ajusta la evaluación, se ajustan los contenidos. Puede pasar un mes, 2 meses, máximo 3 meses fuera de la institución, pero sigue cursando su año escolar, siguen generándose los procesos de flexibilización de material y de evaluación. ¿Listo? Anteriormente nosotros hablábamos solo de educación especial, ¿cierto? Que veíamos antes donde estudiaban la población con síndrome de Down, donde estaban los estudiantes o los niños que tenían alguna discapacidad, estaban escondidos. Un niño especial en ese momento, así se denominaba, o con necesidades educativas especiales, que ese término ya no se está utilizando. Está mal dicho referirnos a un estudiante que requiere necesidades o tiene necesidades educativas especiales. ¿De qué hablamos ahorita o cuál es el concepto ideal o apropiado para referirnos? Estamos diciendo o hablando de barreras para el aprendizaje.
Entonces, un estudiante que tiene una barrera estructural, una barrera familiar o una barrera del contexto para poder participar y desarrollar algunas funciones. Entonces ya vamos a dejar atrás el término de necesidades educativas especiales. Entonces, antes hablábamos de eso. Posterior a esa educación especial, hablamos de la integración, ¿cierto? Integración educativa, de la educación integradora. ¿Qué debía pasar allí? Que debíamos moldear o cambiar también a ese estudiante. ¿Cómo lo cambiábamos? Siempre yendo a la rehabilitación. Entonces, vaya a terapia de fonoaudiología, vaya a terapia ocupacional. Ahorita estamos hablando de rehabilitación también cognitiva. Entonces, vaya a rehabilitación cognitiva. Cuando ya lleve un número significativo de terapias, sí lo podemos recibir entonces en nuestra institución. Entonces, digamos que eso hacía también que no encajaran muy bien esas piezas y nosotros seguíamos, docentes de aula, seguíamos generando la misma educación, las mismas tecnologías, seguíamos generando las mismas dinámicas. Posterior ya a ese proceso de la educación integradora, hablamos entonces de educación inclusiva y educación inclusiva puntualmente, ya con ese decreto, con las experiencias previas que se habían tenido del 2017 para acá, empezamos a hablar que nuestro sistema de educación tiene que ser un sistema flexible, ¿listo? Mm, Se llaman barreras para el aprendizaje, se conocen como BAPLINA. Ahorita les comparto un documento de barreras para el aprendizaje, ¿listo? Así se conocen ahora. ¿Qué hacemos nosotros entonces en esta educación inclusiva? Reconocemos la diferencia de nuestros niños, sabemos que nuestros estudiantes pueden aprender de maneras diferentes, con estrategias diferentes, pero pueden aprender, que tenemos una diversidad en nuestras aulas y que nosotros somos los que debemos cambiar, nuestro sistema es el que debe cambiar, el sistema educativo en general debe cambiar y no el niño, o sea, nosotros somos los que nos debemos también adaptar a ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Potenciar el aprendizaje de cada estudiante, generar propuestas pedagógicas flexibles y transversales a todos los procesos educativos, participar de manera activa y hacer también partícipes a esos estudiantes. Entonces, ya no hablamos tampoco de esa segregación o de tener los estudiantes en una sola aula, sino de que ellos vayan a aula regular, interactúen con estudiantes normotípicos, interactúen y tengan las mismas experiencias en clase y no que ellos solo se queden trabajando de manera individualizada y porque muchas de nuestras instituciones y netamente en el sector también público, nuestros modelos pedagógicos no son de educación personalizada. Está el docente de aula y están los estudiantes de aula regular con los estudiantes de inclusión. Está la figura de docente de apoyo pedagógico, pero la docente de apoyo pedagógico o docente de inclusión no saca a los estudiantes, no trabaja de manera individual y no hace procesos de intervención individualizada ni personalizada. ¿Por qué? Pues porque no es el modelo educativo y estaríamos devolviéndonos a esa educación especial y no a la educación inclusiva. ¿Listo? Que nosotros empezamos también a abordar o a intervenir un currículo flexible, ¿listo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo flexibilizamos? En el plan individual de ajustes razonables. Si nosotros como docentes empezamos a tomar, a capacitarnos, a tomar conciencia también de que debemos mejorar nuestras prácticas también de enseñanza, pues vamos a generar también esos procesos inclusivos y vamos a reconocer esas necesidades en los estudiantes. ¿Cómo empezamos nosotros esa implementación de esa educación inclusiva? Uno, caracterizamos la población. Entonces, ustedes al inicio de un año escolar empiezan y reciben un grado escolar, ustedes generan una caracterización. Muchos de los padres de familia nos traen los diagnósticos clínicos. Si no nos traen los diagnósticos clínicos, por matrícula están. En el CIMAD deben ir registrados y también deben estar reportados los diagnósticos o los trastornos de estos estudiantes. Si contamos con el personal o si el estudiante requiere de un acompañamiento también, de un apoyo de personas, de un dispositivo, de una silla de ruedas, de un tablero ajustado, de algún tiflólogo en el caso de la discapacidad visual, si requieren también un modelo lingüístico en el caso de la discapacidad auditiva o si requieren de otro tipo de dispositivo o de un apoyo en personas como sería una enfermera o un mediador pedagógico también
también eso lo empezamos nosotros a identificar y a reconocer. ¿Y en dónde vamos a plasmar también todos los procesos académicos y pedagógicos? En el diseño universal de aprendizaje y en el plan individual de ajustes razonables, con el seguimiento también que requiere cada una de estas estrategias. ¿Listo? El diseño universal para el aprendizaje, nosotros no tenemos un formato general, no tenemos una ficha puntual y técnica para consignar esa información, pero es lo que cada uno de ustedes hace cuando plantea las actividades, cuando genera una estrategia, cuando ustedes proponen una actividad, están generando un diseño universal para que todos los estudiantes aprendan. Cuando ustedes identifican que uno, dos o tres estudiantes no están aprendiendo, esos estudiantes deben generar la segunda estrategia, que es plan individual. ¿Qué nos dice ese decreto o ese plan individual de ajustes razonables? Allí se reglamenta todo lo que tiene que ver con la atención educativa a la población en condición de discapacidad, pero tenemos una particularidad y la debemos tener en cuenta. No necesariamente necesitamos que se tenga un diagnóstico clínico. Si un estudiante requiere un ajuste, si evidentemente no está rindiendo y no está dando con los contenidos y con los DBAs propuestos para esa aula, también se le puede implementar el plan individual de ajustes razonables. ¿Listo? Con esta herramienta nosotros vamos a garantizar procesos de enseñanza y de aprendizaje con los estudiantes con discapacidad. Se basa en una caracterización pedagógica y social. ¿Por qué pedagógica? Ya les explico, porque de donde arrancamos o de donde partimos es de una valoración pedagógica que no la genera solo el equipo de apoyo, no la genera solo el orientador escolar, no la genera solo la docente de apoyo, no la genera solo la educadora especial. Esa caracterización pedagógica o valoración pedagógica debe ser de manera integral con los docentes también de aula. ¿Listo? Cuando nosotros implementamos esta estrategia del PIAR, buscamos garantizar el aprendizaje, la participación, la permanencia y la promoción también de los estudiantes. Se realiza también, pues, cuando la planeación pedagógica desde el DUA no es suficiente para que ellos logren alcanzar esos objetivos. ¿Qué es importante aquí también aclarar con el tema del PIAR y el Plan Individual de Ajustes Razonables? La mayoría de docentes, de instituciones, de personal que empiezan a trabajar con esos procesos de la implementación de estas estrategias consideran o generan una plantilla de copiar y pegar. Y no es la idea, ¿listo? Entonces este mito lo vamos acá a desmentir. No es una plantilla de copiar y pegar para los 2 o 3 estudiantes que tenemos, uno con autismo, uno con discapacidad cognitiva leve y otro con una capacidad cognitiva límite o promedio, ¿listo? Entonces no puede ser lo mismo. No podemos hacerle el mismo PIAR a cada uno de los estudiantes y por eso se llama plan individual de ajustes razonables, ¿listo? Los estudiantes con PIAR se califican en básico y con nota de 3. O sea, todos los estudiantes que tengan PIAR se van a calificar así. No es cierto tampoco. Un estudiante o la idea de aplicar y de implementar una estrategia como el PIAR no quiere decir que un estudiante que esté en grado octavo pero que no sepa ni leer ni escribir, le vamos a poner actividades de grado transición, es decir, hacer bolitas, palitos y generar solo actividades de grafomotricidad. Debe ser consecuente los DBA que están propuestos para ese grado con las habilidades que él tiene, pero no debemos bajar la complejidad ni el nivel como tal en el que él se encuentra de grado escolar. Ejemplo, un niño con síndrome de Down que no haya adquirido el código de la lectura y de la escritura está en grado octavo, solamente va a colorear, pintar, rasgar papel y mientras que los compañeros van a estar viendo actividades o en ciencias y van a estar viendo los sistemas
del cuerpo humano y él solo va a estar coloreando y haciendo bolitas y palitos. No, la idea de ese plan individual de ajustes razonables es que él aprenda los mismos sistemas del cuerpo, pero de manera diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para que él logre saber que el sistema osteomuscular es el que sostiene su cuerpo y le permite caminar y le permite desplazarse? ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros también empecemos a ver la funcionalidad y aterrizar muy bien ese plan individual de ajustes razonables. Que quienes elaboran entonces el PR y quién lo diseña, entonces lo tienen que hacer o las docentes de apoyo pedagógico o las docentes orientadoras o lo hacen los coordinadores porque el docente de aula no lo hace. Y un estudiante con PR no puede perder el año. Ese también es un mito, eso es falso. Si nosotros hemos llevado a cabo un seguimiento con un estudiante, si nosotros hemos llevado un acompañamiento riguroso, es decir, se hizo la flexibilización, se identificaron las barreras, se logró proponer unos apoyos, se lograron ejecutar esas flexibilizaciones en la evaluación, en los contenidos y el estudiante no presenta las actividades, el estudiante no trabaja en clase, la familia no presenta tampoco corresponsabilidad, no la conocemos muchas veces en la institución porque no se aparecen, no se presentan a las citaciones, pues es un estudiante que carece y que no ha cumplido con esos acuerdos y compromisos que se deben generar en ese mismo documento o en esa estrategia. Y la idea, o según el decreto 1421, la persona que lidera el plan individual de ajustes razonables es el docente de aula. ¿Listo? Que hacemos un trabajo interdisciplinario, que nosotros también como docentes de apoyo, como docentes de apoyo pedagógico, orientadores, si en ese caso en la institución hay fonoaudiólogo, hay terapeuta ocupacional y educadora especial, todos trabajamos en pro de alimentar ese documento y más de dejarlo consignado en un documento o que nos quede registrado en una carpeta, en un drive, es que evidentemente el estudiante sí pueda dar cuenta de unos contenidos y de unos componentes. ¿Listo? Les mencionaba yo que de dónde partimos de una valoración pedagógica. Entonces, de allí partimos, hacemos una valoración y lo que inicialmente nosotros valoramos allí era lo que yo les preguntaba, ¿cómo evidenciamos una dificultad en un estudiante con habilidades o con procesos de lectura? Entonces, evaluamos la lectura, la escritura, habilidades lógico-matemáticas, habilidades también de razonamiento. También podemos hacer esas valoraciones y ya muy puntualmente con la profe de español, con el profe de matemáticas, con la profe de ciencias. Lo principal que nosotros abordamos en una valoración pedagógica son las habilidades de lectura y de escritura, porque son habilidades transversales a todos los componentes y pues puntualmente a un proceso de educación. Sin embargo, es de aclarar que un estudiante que no tenga adquirido su código de lectura y escritura, pues no vaya a cursar todo un proceso académico o no vaya a poder culminar y graduarse. Sí lo puede hacer porque para eso se requieren los ajustes, pero también va a dar cuenta de unos mínimos y de unos contenidos que deben ir flexibilizados. El plan individual de ajustes razonables tiene tres componentes, son tres anexos. En el anexo 1 va contenida toda la información básica de él, su diagnóstico, información personal, antecedentes también médicos, clínicos, el récord escolar, si ha tenido pérdidas también escolares, si es un estudiante que ya ha tenido paso por otras instituciones, si tiene procesos de intervención terapéutica, digamos que allí se consigna toda esa información. En el anexo 2 es donde nosotros vamos a encontrar las asignaturas y donde vamos nosotros a identificar y a proponer los ajustes razonables. Entonces, en matemáticas, en español, en ciencias requiere flexibilización porque encontramos una barrera en ese estudiante. Y proponemos los ajustes, proponemos también cómo vamos a generar esa evaluación, si es un estudiante que no tiene el código de lectura y escritura, pero se va a evaluar de manera oral. Entonces, esa es una modificación y ese es un ajuste. Él va a ser evaluado de manera oral. Entonces, los demás estudiantes entregan su evaluación escrita y con él la profe va a hacerle 2 o 3 preguntas de manera oral y va a dar cuenta de que sí adquirió el concepto, de que sí aprendió.
Y en el anexo número 3 están los acuerdos y los compromisos. Entonces, el documento es extenso, el documento pues se torna un poco robusto al finalizar el año escolar. ¿Por qué? Porque en el anexo 2 van 3 o 4 componentes, porque es primer periodo, segundo periodo, tercer periodo para las instituciones de 3 periodos o 4 periodos académicos. Y en acuerdos y compromisos es donde nosotros generamos esa corresponsabilidad con los papás. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos decía Nancy, del estudiante que tenía 5 años, de pronto que Janet, perdóneme también, que en un proceso donde podamos tener nosotros un diagnóstico, ya tengamos una respuesta clínica, allí empezamos a generar los acuerdos de procesos de intervención, el seguimiento, las recomendaciones, de venir también a las charlas en el colegio, de venir a las capacitaciones por orientación, de tener toda esa serie de acompañamientos y seguimientos. Si es un estudiante con una dificultad comportamental o con un TDAH y es un estudiante medicado, pues allí también va a quedar consignado todo lo que la familia tiene que hacer en cuanto a su rehabilitación cognitiva, en cuanto a la suministración pues también de ese medicamento, porque nosotros no lo suministramos pues en la institución educativa. Entonces es un documento bien robusto que va a generar pues o va a dar cuenta del proceso de ese estudiante. ¿Dónde podemos hacer nosotros la flexibilización? A nivel curricular. Entonces, tomamos los DBAs para grado quinto, entonces en grado quinto van a estar viendo el universo en sociales. Entonces, el universo en sociales, ellos van a generar y van a tener que dar cuenta de cómo está compuesto el universo, cuántos son los planetas, cómo está, de qué se conforman o cómo son las constelaciones. Vamos a hacer la flexibilización y un estudiante que nos pueda dar cuenta o que simplemente genere el concepto de el universo y describa las características generales del universo. Todos van a tener de pronto en el aula regular un libro o un texto como tal del cual se guían, pero para este estudiante en particular vamos a generar entonces una flexibilización en ese contenido. Esos estudiantes entonces, o este en particular, no va a comprar ese libro de sociales, sino se le van a generar unas guías con un contenido más sencillo, más fácil de elaborar, o si es de pronto muy extenso y muy denso el libro que estén manejando en aula regular, vamos a tomar solo una serie de actividades para generar esa flexibilización de ese contenido. Podemos flexibilizar los tiempos y la permanencia en la institución. Entonces, un estudiante con dificultades comportamentales, un estudiante con una restricción también en movilidad, un estudiante con una condición también de salud temporal, puede tener esa flexibilización en tiempo y en permanencia. ¿Qué quiere decir también pues permanencia? Viene 3 días a la institución o viene 2 días porque los otros 3 días está asistiendo a un centro de rehabilitación o asiste también en el caso que me preguntaban puntual de los talentos y capacidades excepcionales, 2 días a la semana está asistiendo a escuela de formación deportiva. Entonces ahí empezamos a generar esos procesos donde flexibilizamos también nosotros en nuestras metodologías, en nuestras estrategias pedagógicas y en cómo estamos nosotros generando esas dinámicas en el aula de clase. Eso también lo debemos flexibilizar en nosotros como docentes y en las diferentes asignaturas que nosotros tengamos. Y nuevamente acá les reitero, tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes es de vital importancia y va a ser una herramienta muy positiva para que ustedes logren implementar esos procesos. Muchas de pronto dudas que tengamos en este momento y una de las principales es qué elementos del currículo puedo flexibilizar yo. Entonces, ¿qué vamos a flexibilizar? Vamos a flexibilizar qué contenidos, qué asignaturas, todo lo debo flexibilizar o para qué tengo yo que flexibilizar. Y también nos debemos preguntar nosotros, ¿qué es importante que aprenda ese estudiante? Es importante que un estudiante con síndrome de Down de grado octavo, que no sabe leer y escribir, le enseñemos inglés, que aprenda una segunda lengua, que si está en una institución educativa pues ya bilingüe, entonces están implementando una tercera lengua como el francés, debe él aprender esas asignaturas.
un estudiante también de pronto de síndrome de Down en grado décimo debe estar aprendiendo física, química y trigonometría. Entonces, es importante o para qué le va a servir a ese estudiante ese contenido. ¿Cómo logro yo esos aprendizajes de ese estudiante? ¿En qué momento es oportuno y bajo qué circunstancias yo le debo flexibilizar a un estudiante? ¿Y qué herramientas tenemos, necesitamos y podemos usar? Y allí también se vuelve a ver de pronto que esté de la mano el nivel socioeconómico y el nivel cultural también de una institución, de un estudiante. Si yo le flexibilizo a un estudiante, cuento con las herramientas tecnológicas para que él a través de un video, que a través de la tecnología, él aprenda o debo saber que ese video lo debe ver en la institución porque es el único lugar donde hay computador, es el único lugar donde hay internet, porque en su casa solo hay un celular y es el que se lleva la mamá a trabajar. Entonces es ahí donde nosotros también debemos pensarnos en qué estrategias y qué herramientas vamos a utilizar con esta población y con estos estudiantes. ¿Cómo podemos también valorar los aprendizajes logrados? Entonces ya esa pregunta también va para nosotros como docentes. ¿Cómo valoro? ¿Cómo evalúo? Y cómo yo le genero una cualificación y una cuantificación a esos procesos que está haciendo ese estudiante. ¿Y a quién se dirige ese proceso de aprendizaje? Entonces, no todos los trastornos son iguales, no todas las discapacidades son iguales, no todos los niños con síndrome de Down, que es el ejemplo que les he estado poniendo, tienen las mismas habilidades. Así como tenemos los chicos que no leen ni escriben y su lenguaje no es fluido ni inteligible, tenemos estudiantes y exponentes con síndrome de Down, actores, modelos que leen, escriben, que tienen muchas habilidades y que su proceso fue de manera integral desde muy pequeños que adquirieron todas esas habilidades. Entonces, tenemos ese contraste también con esos estudiantes. Tenemos entonces unos elementos que podemos flexibilizar. ¿Cuáles son los actores? ¿A quién va dirigido entonces, cierto? ¿Cómo vamos a flexibilizarlos? Los contenidos. ¿Qué propósito tiene esa flexibilización y qué aprendizajes son necesarios que ese estudiante interiorice o no? También allí cogemos los desempeños, los indicadores y los DBAs para nosotros generar también esas flexibilizaciones que vamos a obtener al finalizar en esas asignaturas, en esos procesos y la retroalimentación que debe ser de manera constante. ¿Listo? Vamos a ver también un videito que nos va a ejemplificar o a resumir todo lo que tiene que ver con el plan individual de ajustes razonables. Educación con todos y para todos. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje. El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PIAR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa. El Plan Individual de Ajustes Razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico.
Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resaltan las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta como apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PIAR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad. Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del Plan Individual de Ajuste Razonable. La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo, incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PIAR se articula con el Plan de Mejoramiento Institucional en aspectos académicos, administrativos, con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo. Bueno, allí entonces podíamos ver a grosso modo y resumida también la información, ya que este es un tema extenso, es un tema que si queremos trabajarlo y lo vamos a implementar en nuestras instituciones, requiere también de una formación más rigurosa, de desglosar muy bien cada uno de estos anexos y generar, digamos que, la implementación de manera efectiva. Que es importante aquí que nosotros también tengamos en cuenta esas responsabilidades que como docentes de aula nosotros debemos asumir. Una de esas es acompañar pedagógicamente a los estudiantes dentro del aula con discapacidad, teniendo en cuenta la flexibilización curricular. Entonces, evitar esa segregación, evitar que los estudiantes, muchos con conductas o alteración del comportamiento, con conductas escapistas, con conductas o procesos socioemocionales, intentar, digamos que de manera consistente, enviarlos a orientación, llevarlos a coordinación, generar, digamos que una segregación también, ese rótulo de estos estudiantes, sino que por el contrario, realizar ese acompañamiento y tener esas orientaciones o lineamientos muy puntuales pues después de ese trabajo también interdisciplinario que se debe generar con los docentes de apoyo, con los docentes orientadores, para también generar esa implementación y seguimiento del PIAR muy articulado con la planeación pedagógica. No podemos tampoco generar falsas expectativas en la familia, generar de pronto unos objetivos o unas metas de aprendizaje fuera del alcance de y las habilidades de los estudiantes y de la realidad de cada uno de ellos. Nosotros también como docentes de aula debemos promover la participación, la interacción y la socialización de estos estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes en condición de discapacidad, el único espacio que tienen para interactuar y para realizar una actividad diferente son nuestros colegios, porque una vez termina la jornada pedagógica son estudiantes que están o al cuidado de un adulto mayor o que sus condiciones no le permiten interactuar con más población, con mucho menos con estudiantes o con pares de su edad, son estudiantes que no están tampoco con sus padres de familia y que no cuentan con un acompañamiento fuera de la institución, acompañamiento para hacer sus tareas, para cumplir con sus responsabilidades o para reforzar también los procesos académicos. Y también debemos generar un trabajo en conjunto con los docentes que
cuente la institución. Entonces, este trabajo interdisciplinario también nos hace que garanticemos una atención pertinente a la población en condición de inclusión. Si de pronto estamos desarticulados, si no tenemos contacto con las docentes, con la docente, con la directora de grupo, si no tenemos contacto con la docente orientadora ni con los coordinadores, pues no vamos a estar generando un proceso articulado y pues eso se va también a evidenciar en los resultados de nuestros estudiantes. ¿Listo? Una inquietud. El PIAR, dice Lina, ¿se aplica para la educación superior? Sí, sí, señora. Muchos de los estudiantes que terminan o egresan, ya se gradúan de grado 11 y empiezan en educación superior, también requieren de estos ajustes y de esa flexibilización. El decreto no solamente nos cubre o nos abarca a la educación básica y a la educación media, sino también a la educación superior. ¿Y por qué también? Porque esos trastornos o esa discapacidad no se va a suplir ni va a culminar en un grado escolar y en un grado 11. Por el contrario, continúan y esos procesos por lo general se generan de manera así continua. Cuando cambian de una institución a otra, uno solicita el PIAR o uno continúa con esa implementación del PIAR. Y lo mismo debe ser en las universidades. La idea es que la familia y el estudiante dé a conocer su situación y así se implementa y se continúa con esa flexibilización en educación superior. No sé si tengan más dudas, preguntas, inquietudes. Ya respondieron y diligenciaron la encuesta, el Forms D, para que les puedan generar la certificación. Sí, Sí, sí. señora, gracias. Ok, Lina, en ese caso, lo que se debe generar también en educación superior es generar igual también el diagnóstico o la certificación si es una discapacidad y se genera todo el proceso de esa flexibilización y de los ajustes. En muchas de las instituciones de educación superior ya cuentan con docentes de apoyo pedagógico, en las universidades cuentan también con un programa y con unos docentes que están encargados de generar esa flexibilización y ajustes para los estudiantes de educación superior. Bueno, si no tienen de pronto más dudas, más inquietudes, ahí al transcurso también del desarrollo de la charla les fui resolviendo algunas inquietudes. Muchísimas gracias por su asistencia y quiero terminar en la noche de hoy con esta imagen. No todos los niños florecen de la misma forma, ¿cierto? Vemos la diferencia de las flores, de los pétalos, de los colores y está bien, no todos son iguales, entonces no los comparemos y generemos procesos a través de una educación inclusiva. Gracias a ustedes por su participación. La encuesta ya te la compartimos nuevamente, ya Jenny acá la pone en el chat para que la diligencien. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan feliz noche. Muchísimas gracias Jenny, a la facultad y a Bienestar Universitario. Muchísimas gracias. Gracias, que Gracias. estés Ana muy bien. María, muchísimas gracias por tu apoyo con el taller del día de hoy. Ya comparto nuevamente el enlace en el chat. Por favor, diligenciarlo y en el transcurso de este mes les entregamos el certificado. Feliz Muchas noche para gracias. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, feliz noche.